Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y hoy voy a hablar sobre la ocupación de Polonia por parte de los nazis y por parte de los soviéticos. ¿Por qué voy a hablar de esta ocupación? Pues muy sencillo, porque esta ocupación fue la que desencadenó luego en lo que es la Segunda Guerra Mundial. Pero en este vídeo lo que quiero poner es un poco el contexto del del por qué se produce esta invasión. Porque al final las tácticas y todo eso al final son puras tácticas, pura guerra. Pero yo lo que quiero conseguir es que vosotros podáis entender por qué Hitler invade Polonia. Entonces, comenzaré ahora con la explicación. Esto se remonta a la Primera Guerra Mundial. Cuando los alemanes se rinden, es decir, el Segundo Reich, firman el Tratado de Versalles, un tratado que sí que es cierto que fue muy injusto para los alemanes, porque los sometían a la ruina. Al firmar este tratado se le quitaron un montón de territorios. De hecho, este territorio que ocupó Hitler, este territorio que está en azul de Polonia, era territorio del Segundo Reich, pero se lo quitaron con el Tratado de Versalles como castigo por la Primera Guerra Mundial, cosa que Hitler nunca olvidaría, y condenando a Alemania en convertirse en la República de Weimar en los años 20, debido a la inestabilidad política, el paro y todas las cosas que prefiero no comentar ahora mismo en este vídeo porque son un tanto fuertes de la situación en Alemania. Finalmente la cosa se pone fea y Hitler consigue llegar al poder en 1933. Cuando Hitler llega al poder en 1933, tiene una cosa muy clara, y es que va a coger el Tratado de Versalles y lo va a reventar. Porque se supone que el ejército alemán tenía que ser de muy pocos soldados, pero Hitler lo que hizo es crear fábricas industriales militares para poder armar al ejército alemán hasta los dientes, multiplicar sus soldados por miles de millones y prácticamente ofender a los países europeos porque se estaba pasando el Tratado de Versalles pues, por donde no entra la luz. ¿Y qué es lo que pasa? Que Hitler dice, vale, ahora que ya tenemos una economía bastante buena, porque de hecho Hitler consiguió que Alemania se convirtiera en la primera potencia europea, dijo, vale, ahora vamos a recuperar los territorios que nos habían quitado por el Tratado de Versalles, que de ahí viene la anexión de Austria y también de ahí viene la anexión de la mitad de lo que es Checoslovaquia. Entonces, en ese momento las alarmas mundiales se tensan un poco porque decir, a ver, que te estás aquí metiendo, te estás anexionando lo que te da la gana, pero Inglaterra y Francia tratan de seguir haciendo la vista gorda porque no quieren problemas con Hitler. Pero el próximo objetivo de Hitler era Polonia. Pero con Polonia había un problema, y es que Polonia tenía un tratado tenía un tratado no, tenía un pacto con Francia y con Inglaterra de que si alguien atacaba a Polonia, tanto Francia como Inglaterra les declararía la guerra. Y eso Hitler lo sabía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Hitler ni tenía una excusa para poder atacar Polonia, ni tampoco tenía motivos. Entonces, lo que hizo Hitler es ordenarle al ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, que empezase a decir que en Polonia se estaban matando a alemanes. Es decir, que como Polonia, había una parte de Polonia que todavía seguían siendo alemanes, los estaban asesinando y reprimiendo. Y mientras Goebbels trataba de hacer de calar en la población alemana y darles motivos que en realidad eran mentiras, básicamente lo que planea Hitler es una especie de acto de falsa bandera para poder justificar su invasión. Y ahí es cuando empieza la invasión a Polonia. Un día cualquiera, las SS atacaron su propia estación de radio cerca de Polonia y eso Hitler lo aprovechó diciendo no, es que han sido los polacos. Y con esa excusa, Hitler ya tenía la excusa perfecta para atacar Polonia, evidentemente usando una mentira. Y el 1 de septiembre de 1939, Hitler empieza a invadir o empieza a conquistar la mitad de Polonia.
¿Y por qué no conquista Polonia entera? ¿Por qué la otra parte de Polonia, que es esta de aquí, por qué la conquistan los soviéticos? Muy sencillo, porque previamente a esta invasión hicieron un pacto Hitler y Stalin, que es el pacto Ribbentrop-Molotov, que era un pacto de no agresión, de tú no me atacas a mí, yo no te ataco a ti, y por lo tanto también se repartieron Polonia y ya tenían planeado la invasión. Entonces, Hitler empieza a movilizar soldados. De hecho, el 1 de septiembre de 1939, cuando comienza el ataque a Polonia, envió un total de 2.000 tanques, 900 bombarderos, 400 aviones de combate y 60 divisiones, que divisiones se refiere a ejército, compuesta por más de 1,5 millones de soldados. Es decir, una barbaridad. Usaron la táctica Blitzkrieg, que consistía en atacar lo más rápido posible antes de que el enemigo pudiera organizarse. ¿Y qué pasa? Que el ejército polaco tenía un problema. Primero, que era débil, y segundo, que como este ataque les había pillado por sorpresa, no les había dado tiempo a reorganizarse. ¿Qué pasa? Que es un desastre. Y en cuestión de semanas, el ejército nazi destroza al ejército polaco y finalmente, en 27 de septiembre de 1939, Alemania consigue ocupar Varsovia. Sí que es cierto que Hitler, antes de llegar a Varsovia, le envió varias ofertas de rendición para que no hubieran problemas, cosa que los polacos rechazaron, y por lo tanto Hitler lo que hizo es ocupar Varsovia y finalmente hacer que Polonia cayese. Esta invasión de Polonia, tanto a Francia como a Inglaterra, les sentaron como una patada a los huevos, debido a, como he mencionado anteriormente, tanto Francia como Inglaterra tenían un pacto con Polonia de quien te ataque, le atacaremos. Le declararemos la guerra al país que te ataque. Lo hicieron como una medida de seguridad para que Alemania dejase de expandirse. Y como Hitler había roto las reglas y había invadido Polonia, al final Inglaterra y Francia, después de haberle dejado un montón de libre albedrío para hacer lo que les diese la gana a los alemanes, finalmente les declara la guerra y lleva como consecuencia a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esta sería toda la explicación de la invasión de Polonia en 1939. Espero que os haya gustado, darle un like y suscribiros y nos vemos el próximo día. Adiós.